Hay secretos que no pesan por lo que esconden. Pesan por todo lo que te obligan a fingir. Una suscriptora me escribió hace unas semanas con el corazón hecho pedazos. Me dijo: Isabela, necesito que alguien más sepa lo que hice, lo que sentí, lo que todavía siento. Y lo que me contó me dejó sin palabras durante horas. Porque no es una historia de una mala persona, es la historia de una mujer buena, que tomó decisiones que la consumieron por dentro. Se llama Victoria. Tiene 34 años, 2 hijos, un esposo que la ama y un secreto que cargó sola durante 3 años. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que no te vas a esperar y una pregunta que vas a seguir pensando mucho después de que yo termine de hablar. Victoria y Rodrigo se conocieron a los 23 años. Se casaron a los 26. Tuvieron su primer hijo a los 28. Desde afuera, su vida era exactamente lo que se supone que debe ser una vida lograda. Casa propia, trabajo estable, familia los domingos, fotos de vacaciones con luz dorada. Pero hay algo que las fotos no pueden capturar: el silencio que crece despacio entre 2 personas que alguna vez no podían dejar de hablar. Victoria me escribió: no fue que Rodrigo se convirtiera en alguien malo, fue que poco a poco se fue convirtiendo en alguien invisible para mí. O quizás fui yo la que me volví invisible para él. Hoy todavía no lo sé con certeza. Rodrigo trabajaba mucho, llegaba cansado. Los fines de semana dormía hasta tarde. Las conversaciones que antes duraban horas se habían reducido a logística. ¿Quién recoge a los niños? ¿Qué hay para cenar? ¿Pagaste la factura del gas? Victoria sentía que vivía en una casa llena y que sin embargo estaba completamente sola. Hasta que apareció Mario. Mario era el mejor amigo de Rodrigo desde la universidad. 23 años de amistad, el padrino de su boda, el tío favorito de sus hijos, el hombre que siempre había estado ahí, en cada celebración, en cada crisis, en cada momento importante de sus vidas. Y una noche de enero, mientras Rodrigo dormía en el sofá con el partido a medio ver, Mario y Victoria se quedaron solos en la cocina lavando los platos. Hablaron durante 2 horas, de cosas que Victoria no recordaba haber hablado con nadie en años, de sueños, de miedos, de las versiones de sí mismos que habían dejado atrás. Cuando Mario se fue esa noche, Victoria se quedó parada en el pasillo oscuro y pensó algo que le dio miedo. Pensó: hacía mucho tiempo que nadie me miraba así. Victoria me contó algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta: que ella amaba a Rodrigo, que lo seguía amando, pero que hay un tipo de soledad que no desaparece, aunque estés al lado de alguien que te quiere. La soledad de sentir que ya nadie te desea, que ya eres parte del paisaje, que ya no sorprendes a nadie. Y Mario la hacía sentir lo contrario. Los mensajes empezaron siendo inocentes. Buenos días, un meme, una canción. Luego se volvieron más largos, más frecuentes, más necesarios. Victoria me dijo: había noches que me despertaba a las 3 de la mañana, solo para ver si me había escrito. Y cuando sí había un mensaje, sentía algo que no sentía desde hacía años. Sentía que importaba. El primer encuentro ocurrió 7 meses después de esa noche en la cocina. Una tarde de viernes. Rodrigo en un viaje. Los niños con los abuelos. Mario llegó con la excusa de dejarle unas llaves. Victoria me escribió con una honestidad que pocas veces he visto.
No fue un accidente, Isabela. Los dos sabíamos exactamente lo que iba a pasar cuando abrí esa puerta. Y lo dejamos pasar de todas formas. Y lo que siguió fue algo que Victoria describió como la experiencia más intensa y más devastadora de su vida al mismo tiempo. Porque no era solo atracción física, era ser vista, ser escuchada, ser deseada por alguien que la conocía desde hacía años y que aún así la miraba como si fuera la primera vez. Con Rodrigo me sentía querida, me escribió. Con Mario me sentía viva. Y esa diferencia fue la trampa más peligrosa de todas, porque Victoria no dejó de amar a Rodrigo. Siguió siendo buena esposa, buena madre. Siguió cocinando sus platos favoritos, recordando sus fechas importantes, durmiendo a su lado cada noche. Y al mismo tiempo vivía otra vida paralela, una vida de mensajes borrados, de tardes robadas, de mentiras construidas con una precisión que ella misma no reconocía en sí misma. Me dijo, la peor parte no era el miedo a que Rodrigo lo descubriera. La peor parte era mirarme al espejo y no reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Durante 3 años, Victoria vivió 2 vidas. Y lo más perturbador no era el engaño en sí mismo, era lo fácil que se había vuelto. Hubo noches en que los 3 cenaron juntos, Rodrigo y Mario riendo, contando historias de la universidad, brindando como los viejos amigos que eran. Y Victoria, sentada entre los dos, sirviendo la cena, sonriendo en el momento correcto, llenando los vasos, sabiendo lo que sabía. Me contó que hubo un momento específico que nunca olvidará. Una noche en que Rodrigo, con su copa en la mano, miró a Mario y le dijo, «Eres el hombre más honesto que conozco. Nunca te has traicionado a ti mismo ni a nadie que te importa». Victoria me escribió. Mario me miró en ese momento. Solo un segundo. Y yo supe que los dos sentimos exactamente lo mismo. Que algo estaba a punto de romperse para siempre. Fue después de esa noche que Mario empezó a distanciarse. Los mensajes se volvieron más cortos, las respuestas más lentas. Y Victoria, en lugar de sentir alivio, sintió terror. Porque en algún momento, sin que ella lo decidiera conscientemente, Mario había dejado de ser solo un deseo. Se había convertido en una necesidad. Y eso era infinitamente más peligroso. Era un sábado de noviembre. Rodrigo había organizado una cena sorpresa de cumpleaños para Mario, en su propia casa, con todos sus amigos, con todo el amor que un hombre le tiene a su mejor amigo de toda la vida. Victoria pasó ese día con el estómago cerrado, pero llegaron los invitados, el vino, la música, las velas. Y ella sonrió como siempre lo había hecho. En algún momento de la noche, Victoria fue a la cocina y Mario la siguió. Y en esa cocina, con 20 personas en el salón y Rodrigo a 10 metros, Mario le dijo que tenía que contarle algo. Victoria pensó que iba a decirle que todo había terminado, que ya no podía seguir, que lo sentía. Pero Mario no dijo eso. Mario le dijo que Rodrigo lo sabía. Victoria sintió que el suelo desaparecía. Mario le explicó con voz rota que Rodrigo le había llamado 3 días antes, que le había dicho que encontró mensajes en el teléfono de Victoria hace 6 meses, que había estado esperando, observando, decidiendo qué hacer, y que finalmente le había pedido a Mario que se lo dijera a él, porque no tenía fuerzas para hacerlo. Victoria me escribió. En ese momento entendí que la cena no era para celebrar el cumpleaños de Mario. Era la última cena. Rodrigo quería vernos juntos por última vez antes de tomar una decisión. Y ninguno de los dos lo sabíamos. Victoria salió de esa cocina.
Miró a Rodrigo desde el otro lado del salón y Rodrigo le sostuvo la mirada, sin enojo, sin lágrimas, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, y le dedicó la sonrisa más triste que Victoria había visto en su vida. Eso fue lo último que Victoria me contó. Después de esa noche, dejó de escribirme. No sé si Victoria y Rodrigo siguen juntos. No sé si hubo una conversación esa noche o al día siguiente. No sé si Rodrigo perdonó o si decidió que hay cosas que no se perdonan. Lo que sí sé es que en su último mensaje, antes de desaparecer, Victoria me escribió esto: Isabela, durante 3 años me convencí de que podía manejar inteligentemente ambas relaciones. Que el amor que sentía por Rodrigo y lo que vivía con Mario eran 2 cosas separadas que nunca se tocarían. Que podía ser 2 personas al mismo tiempo sin que ninguna de las 2 se destruyera. Me equivoqué. No porque me descubrieran, sino porque en algún momento dejé de saber quién era yo cuando estaba sola. No hay un final ordenado aquí. La vida real raramente los tiene, y yo no voy a darte una moraleja. No voy a decirte lo que está bien o lo que está mal. Eso no es lo que hacemos aquí. Lo que sí quiero preguntarte es esto: ¿crees que Rodrigo debería perdonar a Victoria? ¿Crees que Victoria merece ser perdonada? ¿Y crees que hay diferencia entre esas 2 preguntas? Cuéntame en los comentarios. Aquí no hay respuestas correctas. Aquí solo hay personas que se atreven a pensar en voz alta. Una última cosa antes de irme. Esta es la versión que puedo contarte aquí, pero la historia de Victoria tiene partes que no caben en este formato. Partes más profundas, más crudas, más honestas, la encontrarás próximamente en mi Patreon, completa, sin censura, la que Victoria me autorizó a contar, incluyendo los detalles de esas tardes que ella describió como las más intensas de su vida, y lo que realmente pasó esa noche después de que todos los invitados se fueron. El enlace está en la descripción. Acceso totalmente gratis por los primeros 7 días. Y si tienes una historia que todavía no le has contado a nadie, escríbeme. Puede que la próxima voz que escuches aquí sea la tuya. Soy Isabela, y aquí los secretos encuentran su voz. Hasta la próxima. Al final, todo se reduce a emociones, decisiones y recuerdos que nos marcan. Si quieres seguir explorando estas historias y sentir cada suspiro y pensamiento, mantente cerca. Suscríbete, comparte y comenta. Aún hay mucho por descubrir en Erotismo Prohibido.